Ay, qué bonita animación. ¿Por qué la mía no se ve así? Hola cinepollos, en este video vamos a ver y analizar la obra de Hayao Miyazaki, uno de los animadores más legendarios de la historia y uno de los fundadores del estudio Ghibli. Sin duda un genio al momento de crear mundos e historias fantásticas que resuenan en la mente de las personas aún años después de haberse estrenado. Pero ¿por qué sus historias funcionan? En este video analizaremos toda su obra y su trayectoria para entender el porqué. Acompáñenme a descubrirlo. Para entender su obra también hay que darle un vistazo a su vida. Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941 en Tokio, Japón, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Katsuji Miyazaki, era dueño y director de la compañía de aeronáutica japonesa Miyazaki Airplanes, donde se fabricaban piezas para los aviones de la Segunda Guerra Mundial, principalmente para el Mitsubishi A6M0. De ahí surgiría en Miyazaki una fascinación por los aviones y por toda la ingeniería detrás de estos. Su madre, Yoshiko, después de la guerra, en 1947, se enfermó de tuberculosis espinal y pasó en cama más de 10 años. Afortunadamente logró recuperarse. Si encuentran un parecido con alguna de sus películas, es pura coincidencia y ya saben el origen del porqué. Si bien no hay tanta información de su infancia, podemos asumir que dentro de las circunstancias del país fue normal y hasta un poco privilegiada, ya que su familia contaba con los suficientes recursos para mantener una vida estable. Sin duda hay que remarcar el hecho que creció en el entorno después de la Segunda Guerra Mundial, en un país como Japón que enfrentó las consecuencias nucleares de esta. Creció en un país que aún se estaba reconstruyendo y sin duda marcó su juventud este hecho. De hecho, algunas de las ocasiones que ha recordado y que ha dado entrevistas sobre esta época de su vida, ha recalcado momentos de cómo vivió los bombardeos de Tsunomiya a los 4 años de edad y cómo el fuego se alumbraba en la noche mientras la gente huía del lugar. Más allá de eso, toda su vida creció viendo las historias y animes de autores como Tetsuji Fukushima, Soji Yamakawa y Osamu Tezuka, todos legendarios autores que pusieron un antes y un después en la industria del entretenimiento japonés. Y esto le plantó la semilla inconscientemente de querer dedicarse a tiempo parcial o completo a alguno de estos aspectos dedicados a la animación. Más allá de eso, su vida transcurrió con normalidad. No se saben muchos datos de su etapa intermedia de entre primaria a universidad, pero se graduó de la Universidad de Gakushuin en 1963 en la carrera de economía, intentando seguir un poco los pasos de su padre. Al mismo tiempo, un poco antes de salir de la carrera en 1960, iniciaría un trabajo parcial en un estudio pequeñito que no creo que casi nadie conozca. Ese estudio se llamaba Toei Animation. Claro que ese estudio apenas estaba iniciando en ese momento, y en ese entonces su trabajo a tiempo parcial era de intercalador, el que dibuja los planos entre movimientos de una secuencia para que no se vea tan mal. De ahí trabajaría medio tiempo hasta que en 1963, después de salir de la carrera, lo contratarían como animador a tiempo completo. Ahora sí podemos hablar de la trayectoria que ha tenido a lo largo de los años. Para empezar, trabajando en Toei, formaría una amistad con Isao Takahata. Guarden este nombre, ya que va a ser importante en el futuro. Y en estos años se dedicó a intercalar animaciones de varias producciones de Toei Animation, como Heidi, Marco y otros animes muy populares en su momento, e incluso lo ascenderían a supervisor, pero al no poder cambiar de puesto y intentando escalar a hacer más cosas dentro de este mundo, abandonaría Toei en el 71 y empezaría a buscar un rol de director para sus futuros proyectos. En el 72 lanzó un piloto de anime que se llamaría El Sol de Yuki, Yuki-son. Lo pueden encontrar en varias plataformas, incluso está en YouTube creo, pero este no tuvo tanto éxito, y así estuvo por muchos años intentando y fracasando, hasta que en el 78, de mano de lo que hoy en día se conoce como Nippon Entertainment y junto con Takahata, lanzarían el anime Future Boy Conan, contando con una temporada de 26 capítulos y una película recopilatoria de la serie que se lanzaría el siguiente año. Claro que ya con Hayao Miyazaki ejerciendo el rol de director. En esta película y en estas primeras animaciones empezaría a moldear lo que en un futuro sería su sello característico en todas sus películas. En el 79 lanzaría otra película, pero es continuación de un anime muy conocido, la película de Lupin 3. Trabajando con Lupin 3, le animaría a sacar una historia propia, llevándolo en primer paso a un manga, y esa historia sería Náusica, el Valle del Viento, en 1982, iniciando como un manga escrito
y dibujado por él. Y en el 84, contando con 10 capítulos del manga, decidiría lanzar una adaptación de su historia a la pantalla grande, y aunque aún no era formal, esta es conocida como la primera película del estudio Ghibli. Se sumó Takahata como productor de la cinta y Tokuma Shoten como distribuidora de esta. Tuvo un estreno pues en su día exitoso dentro de lo que cabe, porque recaudó alrededor de $1 millón, aunque al día de hoy ya cuenta con una ganancia de 10 millones. Viendo el claro éxito que tuvo la cinta, se aprobó la decisión de crear un estudio independiente, y fue entonces que los mayores involucrados de esta, Miyazaki, Takahata, Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma, se unieron para crear al legendario estudio Ghibli el 15 de junio de 1985. Mientras todavía estaba trabajando en proyectos aparte como Sherlock Holmes, Miyazaki, de vuelta al estudio recién creado, se encargó de dirigir la primera película oficial de este estudio, que es Castillo en el Cielo. Y aunque no fue tan exitosa como su predecesora, sí les dio la confianza para seguir creando películas. A partir de ahí, Miyazaki y Takahata crearían películas casi a la par, así dividiéndose la carga de trabajo y sirviendo Toshio Suzuki como productor de estas. Si quieren un video más a profundidad de toda la filmografía de Estudio Ghibli, pueden dejarlo en los comentarios o darle like al video. Así, Miyazaki en el 88 lanzaría tal vez la película más reconocida de toda su filmografía de cara al público general, Mi vecino Totoro, que aunque tuvo una recaudación moderada en su fecha de estreno, el personaje fue tan icónico y lo es al día de hoy que aún sigue generando ganancias y se convirtió en la mascota oficial del estudio. Y ya hasta lo vemos en todos lados. Todo lo que pueda tener una cara de Totoro, ahí va a estar. Y las cosas solo irían a mejor, porque en el 89 lanzó Kiki's Delivery Service y en el 92 Porco Rosso. Ambas muy buenas películas, pero la mejor etapa de Miyazaki apenas iba a empezar. Aunque no sacó muchas películas en esta etapa, en el 94 tuvo una idea, pero no sabía cómo llevarla a cabo, y estuvo en su cabeza dándole vueltas a cómo podía hacer una película o cómo hacer esta película por un año completo. Y después de una producción de 3 largos años, lanzó lo que para mí es mi película favorita y la mejor película de este director. En 1997 lanzaría La princesa Mononoke. Se diferenciaría del resto porque tendría un tono un poco más serio y maduro a lo que nos tenía acostumbrados Miyazaki, claro, sin dejar de lado todo lo característico del estudio. Y esta también daría al inicio a una de las tendencias favoritas de Miyazaki, que es amenazar con retirarse, cosa que al final no hizo, obviamente. Y ya de ahí, en 2001, sacaría otra de sus películas más reconocidas, que incluso le dio un Oscar, El viaje de Chihiro, tal vez la película más aclamada del estudio. Y otra vez, cuando ganó el Oscar, se quiso retirar nuevamente y otra vez volvió a trabajar. Siguió sacando cortos en ese como lapso de hiatus, pero en 2004 estrenó El castillo ambulante y en 2008 sacó Ponyo. Claro que a medida que pasa el tiempo, los tiempos de producción de sus películas tardan mucho más entre una y otra, más que nada por la complejidad de la animación y lo perfeccionista que suele ser Miyazaki al momento de realizarlas. Sumando eso a que Miyazaki no es de usar nuevas tecnologías, lo prefiere hacer todo todavía con células y a mano, siendo así que en 2013, con la película Del viento se levanta, que amenazó con retirarse ya de una vez definitivamente, ya ahora sí, final, sí lo iba a hacer. Y fue tal vez la decisión más contundente, porque duró casi 10 años sin saberse de algún otro proyecto suyo, y con una producción que duró alrededor de 7 años, con un Miyazaki muy pensativo sobre su propia mortalidad, y sumando a eso el fallecimiento de Isao Takahata y otros amigos del medio, es que en 2023 se lanzaría lo que es hasta ahora su última película, que es El niño y la garza, que a mí me gusta más el título original, que es How Do You Live, siento que tiene más sentido. Esta es hasta ahora su última pieza, y aunque se especula que ha comenzado a trabajar en otra película ya a sus 85 años, es probablemente la que mejor resuma su legado y su sentir hacia las películas, hacia su mundo interno. Sin duda una carrera abismal comparándola con otras leyendas del medio y con otros animadores en general, pero ya que hablamos de su trayectoria, hay que plantearnos el impacto que ha tenido, no solo creando las historias que aún resuenan con las generaciones de hoy en día y que sin importar la edad te puede hacer sentir algo. El carisma que tienen los personajes y cómo la mayoría de sus creaciones o criaturas funcionan como mercancía. Pero también sus historias es la manera en la que él ve el mundo y cómo representa todas las problemáticas que él siente que hay y que él de alguna manera quiere aportar para
resolverlas. Para entender sus obras, obviamente hay que analizar los diversos temas recurrentes que plantea en estas y cómo lo hace. La dirección. Para empezar, al realizar las películas, Miyazaki no lo hace tradicionalmente. La historia avanza según se le ocurre y esto puede traer cosas buenas y cosas malas. Hace que el guión se haga paralelamente al storyboard de la película, lo cual perjudica el tiempo de producción de esta y se entiende por qué se toma tanto tiempo en hacer una película de... Y si no sabe cómo seguir la historia dentro de la película, obviamente no va a poder continuar haciéndose la película. Y esto ya ha pasado y ha tenido que pasar cosas en el mundo real para que la película pueda seguir haciéndose, porque las cosas que pasan en la realidad inspiran a Miyazaki a meter eventos en la película. Esto hace que obviamente las películas tengan cierto carisma y autenticidad, pero es tan perfeccionista que tiene que analizar cada fotograma que esté hecho hasta que le guste, y ha llegado a descartar actos enteros de películas solo porque no le gustaba cómo estaba yendo. Pero aunque podemos juzgar sus métodos, los resultados que han dado han jugado a su favor. La animación de Miyazaki. ¿Qué sería de estas películas sin la increíble animación que estas tienen? No solo con una fluidez y detalle perfeccionados, sino con secuencias complejas y que incluso a algunos les parecen innecesarias. Miyazaki aún se aferra a la animación tradicional en 2D, y si bien en el estudio ya ciertas partes de la producción se hacen ya por método de computadora, el alma de las películas y lo que las hace más interesantes aún es cómo están dibujadas cuadro por cuadro. Y aunque es un equipo pequeño para lo que es la industria de la animación, contando con solo 60 animadores por proyecto, en este caso El Niño y la Garza es lo que tuvo, Miyazaki, como ya dije, supervisa cada fotograma, lo corrige o manda a que lo corrijan, y hasta que no le guste no puede seguir, llegando a desechar escenas completas o redibujando una y otra vez otra secuencia hasta que por fin tenga lo que él desea, ya que para él necesita que la película sea de calidad, y esto le añade un poco más de valor a la producción, y eso hace que las películas se perciban como más artesanales y que tienen una calidad mayor al resto de estudios, que es lo que también les ayuda, y creo que también por eso se sienten atemporales una vez que las vuelves a ver. La calidad de animación es igual en sus primeras películas a lo que es ahora, y siento que eso tiene mucho mérito, y en un mundo como es hoy en día, con las amenazas de la inteligencia artificial en ámbitos creativos, estos trabajos son los que a mí me recuerdan el valor artístico que podemos generar como humanos. Y aunque intenten alimentar a la IA con miles de copias de Estudio Ghibli, nunca van a poder replicar lo que Miyazaki les pone a estas producciones, y nunca le llegarán ni a los talones. Diseño de personajes. ¿Por qué los protagonistas de Miyazaki suelen ser en su mayoría adolescentes y niños? ¿Nunca se lo han preguntado? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Es su capacidad de soñar, el coraje que tienen para poder enfrentarse a las diferentes amenazas a lo largo de las películas, poder enfrentar el peligro sin importar las consecuencias, y sobre todo porque Miyazaki tiene la esperanza de que las futuras generaciones puedan mejorar y arreglar todo el daño que las generaciones pasadas han causado. Estos protagonistas son intrépidos, son impulsivos, pero siempre eligen hacer el bien, y a veces hacen el bien sin importar que eso pueda matarlos. Por otro lado, cuando hay adultos en las películas, suelen ser personajes menores, sin ninguna característica particular. Claro, el diseño por lo general en los hombres son fornidos, con cuerpos cuadrados y con muchos músculos, y suelen ser guardias o soldados con corazón de oro. Y del lado femenino tenemos a figuras maternales muy amables y muchas veces siendo la voz de la razón. Y creo que este es el balance de la vida adulta, en el que ya no crees tanto en la fantasía y solo intentas hacer lo mejor por tu vida y en poder ayudar en lo que te corresponde con las personas a tu alrededor. Y ahora la siguiente fase, los ancianos, que son los más exagerados, por así decirlo, de la filmografía, con cabezas gigantes, muchas arrugas, narices exageradas, muy expresivos, eso sí. Y pues esto se divide muchas veces entre los guías, que son muy sabios y ayudan al protagonista a descubrir o presentarles alguna alternativa de lo que ellos buscan, o como antagónicos en otras ocasiones. Quieren poseer y controlar más de lo que ellos pueden comprender, y esto termina poniendo en peligro al mundo que crea la película. Siendo estos son representados con personas que son cegadas de su propio deseo y de propio querer más poder. Aunado a esto, en todas las películas de Miyazaki podemos ver criaturas fantásticas que suelen estar relacionadas con la naturaleza, guías o solo animales que buscan una armonía entre el hombre y la naturaleza, y que nos muestra cuánto aprecio les tiene Miyazaki. Pueden ser criaturas inventadas, lobos, gatos, garzas, venados, pero siempre intervienen de alguna forma en el viaje de los protagonistas. Ahora, la guerra es un tema muy recurrente dentro de sus películas, y hay que entender que Miyazaki creció en un país que estaba directamente afectado
por esta, un país que se encontraba creciendo nuevamente después de que les impactaran 2 bombas nucleares. Es por eso que en muchas de sus películas te muestra cómo la guerra nunca lleva a nada, solo a sufrimiento, y cómo estas solo dejan muerte y destrucción a su paso, cómo nadie gana nada de estas, cómo debemos luchar para poder detenerlas y cómo debe haber una cooperación entre todos para que todos podamos coexistir en paz. Siento que se ve muy reflejado en muchas de sus películas. Náusica, La princesa Mononoke, incluso El niño y la garza muestran las consecuencias de la guerra en cierta medida. Siento que una vez que lo ves no lo puedes pasar por alto. Pero ya que hablamos de la guerra, también hay que hablar de la esperanza que Miyazaki nos da con sus películas. Tal vez uno de sus temas más desapercibidos, y es que en todas sus historias, aunque no se nos muestra un final definitivo de estas, mediante el transcurso de las historias nos propone la esperanza. Aunque a lo largo de estas se hayan destruido ciudades, matado dioses o luchado guerras, no importa lo que pase, nos muestra que la gente va a intentar salir adelante y luchar por lo que es correcto al final del día. Y aunque solo nos cuenta un fragmento de la historia de estos mundos, nos deja deseando que puedan seguir viviendo en tranquilidad. Otro de los grandes temas que dan mucha motivación y fuerza a las películas de Miyazaki es el amor. Si las películas no tuvieran el amor presente, simplemente no funcionarían, porque a partir del amor es que los protagonistas se mueven, es que empiezan a actuar. Tal vez nunca empiezan su viaje con este sentimiento presente, pero a lo largo de las historias este sentimiento nace dentro de ellos. Siempre llega un punto clave de las películas donde este sentimiento se recalca y sirve para fortalecer al protagonista, haciendo que crezcan, luchen, sueñen, sin importar todos los obstáculos que se les pongan enfrente, muchas veces incluso siendo lastimados en el proceso y casi llegando a morir en muchas ocasiones. Pero este sentimiento les da tanta motivación de lograr sus objetivos, que es lo que hace que la película se mueva en primer lugar, y es el punto clave de muchas de estas. Otra de las razones por las cuales sus películas son ampliamente recordadas es por la creación de sus mundos fantásticos. Puede haber magia y tecnología en contraste de unos con los otros. Hay criaturas fantásticas en la mayoría de estas, pero creo que también son icónicas porque no te dan un origen del mundo como tal, sino este mundo simplemente existe, no hay un origen del por qué, y creo que esto es la clave de por qué tantos son tan memorables, porque te presenta mundos fantásticos de islas flotantes o de dimensiones paralelas, mundos de la magia y la normalidad. Solamente existen y te cuentan una pequeña historia de lo que sucede en estos, y esto hace que tengas ganas de más, obviamente, porque se siente tan vivo y tan complejo en solo lo que dura la película, y cada uno es tan único y diferente por sí solo que simplemente te dejan con ganas de más de cada uno de ellos. Y creo que es por eso también que, dependiendo de lo que te guste más, es la película favorita que vas a tener de Miyazaki, porque los mundos que crea en cada una de sus películas son completamente diferentes unos de otros. Y es que pues hay de todos, de pura magia, coexistiendo con dioses, o de tecnología, unos más realistas, y aparte de lo visualmente hermosos que son, tienen un impacto narrativo cada uno de ellos. Y también logra hacer los mundos porque tiene esta arquitectura y paisajes dentro de cada uno de ellos, ya que cada ciudad y estructuras que crean cada uno de los mundos añaden mucho a la profundidad narrativa de estos, ya que tiene ciudades enteras con muchos detalles, incluso escenas donde se destruyen edificios con detalles sumamente microscópicos como derrumbes o como ladrillos partiéndose, y eso, no sé, siento que le añade mucho carisma. También en los bosques, como se ven llenos de vida, como hay incluso criaturas moviéndose fuera de foco. Todos estos detalles le agregan profundidad al mundo y hace que se sienta más cercano a la realidad de alguna manera, y no necesitan explicaciones tan detalladas de por qué cierta cosa está ahí, por qué cierto edificio está tan detallado. Solo se te da una visualización clara de cada uno de ellos, de cómo es la arquitectura dependiendo de la película, como algunos tienen palacios enormes, como otros tienen bosques gigantescos, incluso aldeas y edificios imposibles, y hace que incluso si te tomas el tiempo de fijarte en los detalles, que es maravillado cómo es de complejo todas las tomas que hace. Y esto claro se le añade el fanatismo que tiene Miyazaki por la aeronáutica, ya que si ves las máquinas como aviones que ha animado, incluso robots inventados, te das cuenta la complejidad que tienen las animaciones de estos, con engranajes, con detalles tan minúsculos, incluso en la comida, ya que en su afán de perfeccionismo hace que cada uno de estos detalles sea lo más parecido a la realidad posible, y creo que funciona demasiado porque no te lo quiere sobreexplicar, como es el caso de otras películas que aparece tal elemento y te lo explican detalladamente. No, solo funciona porque va en concordancia con el mundo que te plantea. Las películas que no tienen un villano como tal de Miyazaki, muchas veces el villano en sí son las circunstancias que te impiden lograr los objetivos, ya sea catástrofes naturales, guerras que no puedes controlar, enfermedades
enfermedades o eventos que no son físicos y que tú no puedes detenerlos mediante acciones físicas. Y en estas ocasiones el mensaje de Miyazaki es más introspectivo y cada quien puede sacar su propio mensaje, pero siempre es con el motivo de dar un poco de esperanza de que las circunstancias se pueden superar. Pero en ocasiones donde el villano es un humano, sí hay como cierto patrón que noto, ya que en este refleja todas las características que él detesta que los seres humanos tengan, ya que la mayoría de estos son egoístas, solo quieren buscar poder, tienen muy poca empatía hacia los demás, solo se interesan en ellos mismos y en su objetivo de tomar el poder, y solo piensan en el beneficio propio, ni siquiera piensan en las posibles consecuencias que tenga hacer las acciones que cometen, e incluso generan un daño mayor al que inicialmente querían, y esto solo destruyen y engañan a quien sea para poder cumplir su objetivo. Y creo que en estos el director pone todo lo que piensa de las guerras y los que comandan las guerras, porque muchas veces los villanos son militares o gente de poder. Ahora, un punto de por qué las películas son tan recordadas en cierta medida es la música que las acompañan y la banda sonora que estas tienen. Hace que la película tenga un impacto mayor al momento de presentar escenas de cualquier estilo, y esto no sería posible sin la constante colaboración entre Hayao Miyazaki y Joe Hisaishi, un compositor japonés que ha ayudado a Miyazaki a dar vida a la mayoría de películas del estudio, principalmente las de Miyazaki, y sin él tal vez el rumbo del estudio hubiera sido otro. Ya que ya abordamos la creación, inspiración y profundidad de sus películas, hay que ver el impacto cultural que estas tienen. Si bien en un inicio las películas no se desempeñaron bien en taquilla, fue la transmisión en la TV que las llevó a popularizarse a lo largo de todo el mundo, creciendo la reputación del estudio y afianzando la relación de la población con el estudio, llegando al día de hoy a tener mercancía de todo tipo, peluches, camisas, tazas, incluso un parque temático en Japón especialmente dedicado al estudio, incluso obras de teatro basadas en algunas de sus películas, y siendo reestrenadas en cines constantemente. Todo esto demuestra que la gente le tiene un cariño genuino a las películas, y habiendo visto la mayoría se entiende el porqué. Para empezar, los personajes fuertes, ya que los personajes de Miyazaki se distanciaban de lo que en ese momento la gente estaba acostumbrada con otras películas animadas. Si bien las películas están dirigidos a niños, ocurren tramas que impactan a gente de todas las edades, y tiene un mensaje mucho más directo en contraste a las películas, por ejemplo, de Disney o de este lado del mundo, y a su vez rompe muchos arquetipos a los que directamente estamos acostumbrados o que estaban acostumbrados en ese momento, ya sea la damisela en apuros, los villanos a vencer, y esto creo que hizo que la gente las percibiera diferente y les tuviera un poco más de cariño, ya que hay mucha conexión. Creo que la gente conecta mucho con las películas de este estudio, porque los personajes son muy humanos y obviamente se nota que ciertos personajes están basados en parte de su vida, en parte de sus vivencias. Creo que eso le añade un toque más de conexión con la audiencia, porque se pueden ver reflejados en estos e incluso llegar a conectarse tanto emocionalmente que lloran al ver las películas de Miyazaki, haciendo que lleguen a tal nivel de conexión que se queda en el inconsciente colectivo y que sean recordadas hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué Miyazaki sigue haciendo películas? ¿Y por qué continúa trabajando ya a sus 85 años de edad? La respuesta es complicada y sencilla a la vez. Él simplemente no puede parar. Pese a los intentos de retiro, siempre vuelve porque quiere contar algo, porque no puede quedarse solamente callados, porque no puede quedarse quieto de alguna manera. A la vez quiere dejarle algo a las futuras generaciones, algún impacto, algo para que ellas puedan mejorar. Si quieren ver un poco más y adentrarse un poco más a la mente de Miyazaki, les recomiendo el documental de Netflix Miyazaki la Garza, y en este creo que se nota que presiente que su tiempo está agotándose, ya que ha visto cómo muchos de sus amigos se han ido poco a poco de este plano, pero aún así quiere darle esperanza a las futuras generaciones y a su vez cerrar su legado con su propia obra. Ahora, si bien muchos de estos ocurren en mundos mágicos llenos de color, ¿por qué hay muchas personas que lo perciben como una persona pesimista? Pues porque en cierta medida lo es. Hay que entender que es un señor de 85 años que vivió la crisis y el renacimiento de su país, y que en la mayor parte de su vida vio cómo había constantes guerras y cómo el mundo nunca aprendió de sus errores, que ha luchado constantemente dentro y fuera de la pantalla para hacer un mundo mejor, y que muchas veces no ha logrado eso, siendo un tradicionalista que a medida que pasan los años se va quedando cada vez más solo, pero aún así en sus películas quiere reflejar y darle esperanza a las futuras generaciones. Desde sus inicios siempre ha sido así, ha luchado, incluso ha sido líder de un sindicato, y aunque creo que nunca va a dejar de ser pesimista, siempre va a
a buscar un mensaje de esperanza a los jóvenes de que pueden hacer historias con gran corazón, aunque sea una industria totalmente agotante. Conclusión: Miyazaki es uno de los pocos veteranos que siguen en esta industria, y es una fortuna que aún intente seguir trabajando. Sus películas han conectado con muchas personas a lo largo del mundo por la honestidad y el cariño con las que las hace, y también la calidad que manejan. Y aunque parece que está trabajando en una nueva película, hay que ser realistas y aceptar que tal vez no le quede mucho tiempo en este mundo, desgraciadamente, pero su obra va a seguir ahí, y mediante estas nos ha dejado ver un poco de cómo percibe el mundo. Eso fue todo por hoy. Para ustedes, ¿cuál es su película favorita de este director? La mía, como ya dije, es La Princesa Mononoke. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, y si quieren que hable de un tema en particular, déjenlo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos próximamente.